Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto de IPISIPATSALA de español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en New Delhi. En esta universidad enseño asignaturas de lengua, literatura e historia de España, como por ejemplo literatura española medieval o literatura española del siglo XX y contemporánea, al igual que historia de España del siglo XX y distintas asignaturas de lengua española. Hoy vamos a comenzar con el módulo 15 del paper de Historia y Cultura de Hispanoamérica, que se titula Los antecedentes de las guerras de independencia. En este módulo vamos a hacer un resumen de los acontecimientos que favorecieron el pensamiento independentista en las colonias americanas. Vamos a estudiar los antecedentes de las independencias de los diferentes países que surgirán a través de las revueltas y las luchas armadas contra el ejército realista español. Las reformas administrativas, regionales, territoriales y religiosas borbónicas no fueron bien acogidas en América y surgieron protestas y revueltas para protestar en contra de las medidas demasiado centralistas del gobierno de los Borbones. Por otra parte, la inestabilidad política que se produce en España con la llegada de Napoleón y la Guerra de la Independencia hace que se creen en América las llamadas juntas de gobierno. A partir de ese momento, España ya nunca recuperará el dominio de sus colonias en ultramar y comenzará el proceso de independencia de los países americanos. Así pues, vamos a comenzar con el primer punto de nuestro módulo, que se titula Descontento, levantamientos y luchas de los siglos XVI al XVIII. Como hemos dicho en módulos anteriores, los Borbones implantaron grandes reformas de carácter centralista en el siglo XVIII, cuando accedieron al trono español. Estas reformas administrativas, regionales, territoriales y religiosas no fueron muy bien acogidas en los virreinatos y crearon protestas y desórdenes que ayudaron a crear un pensamiento independentista hacia el gobierno central de España. Vamos a recordar en esta tabla las principales reformas que podemos estudiar con más detenimiento en el módulo 9 de este mismo paper. Eran reformas territoriales, administrativas, religiosas y comerciales. Respecto a las territoriales, el objetivo era organizar el territorio y crear un ejército. Y se crearon las siguientes medidas. Creación de 2 virreinatos, el de Nueva Granada y el Río de la Plata, y la creación de un ejército. Las consecuencias o efectos fueron la reducción territorial del virreinato del Perú. Respecto a las medidas administrativas, ellos querían centralizar el poder y redistribuir los órganos administrativos. Para ello, crearon un sistema de intendencias en lugar del puesto del gobernador. Esto logró el efecto de eliminar el puesto del gobernador, que estaba muy unida a la figura de los conquistadores. Respecto a las reformas religiosas, querían reducir el poder de la Iglesia, especialmente de los jesuitas. Por ello, expulsaron a la Compañía de Jesús de España y de América. Y también instauraron la Orden de los franciscanos en lugar de los jesuitas. Esto provocó revueltas entre los indígenas acostumbrados al trato con los jesuitas. Por último, las reformas comerciales querían incrementar los ingresos de la corona española y acabar con la piratería. Para ello, dieron libertad de comercio entre España y América, y que causó la oposición de los comerciantes españoles a causa de las pérdidas económicas. A este estado de malestar general del siglo XVIII hay que añadir otras revueltas y protestas que se llevaron a cabo desde el momento en que los españoles instalaron sus órganos administrativos en el continente, como por ejemplo la rebelión de Tupac Amaru en 1570 en el virreinato del Perú. Este fue el último soberano inca y lideró a un grupo de incas que no querían caer bajo el dominio y el gobierno de los españoles. Lucharon en Vilcabamba, pero fueron derrotados en 1472 y Tupac Amaru fue ejecutado después de ser bautizado sin descendencia varonil. Sin embargo, dejó 2 hijas, cuya descendencia lejana daría como resultado a Tupac Amaru II, descendiente de los últimos incas reales, y que también luchó contra el gobierno centralista español
en 1780. Este lideró un levantamiento contra los españoles, ejecutando al corregidor Antonio Arriaga, y aunque fracasó y fue ejecutado tiempo después, este incidente se considera uno de los primeros antecedentes lejanos de las guerras de la independencia del Perú. A continuación podemos ver una foto de Tupac Amaru II en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Otro caso fue el del irlandés Guillem de Lampart, que defendió la libertación del reino de la Nueva España de la corona castellana. También fue capturado en 1642 y condenado por la Inquisición unos años después a morir en la hoguera, en 1659. Durante el siglo XVIII también hubo levantamientos de diferente índole, como las revoluciones de los comuneros en Paraguay, desde 1717 hasta 1735, que fueron un antecedente directo de la revolución que casi 100 años más tarde llevaría a Paraguay a la independencia. Sus líderes, José de Antequera y Castro y Juan de Mena, tenían el apoyo popular y los campesinos se echaron a la calle para intentar evitar el ajusticiamiento, que se produjo de igual manera de una forma muy violenta. Otro levantamiento fue en el actual México, la rebelión de Cisteil, impulsada por Jacinto Canec, un indígena maya que fue criado por religiosos, pero que impulsó un movimiento popular en contra del trabajo forzoso y de los españoles en 1761. Al igual que en otras revueltas, su líder fue ejecutado y el levantamiento fue sofocado en un tiempo relativamente corto de tiempo, siendo castigados todos los que participaron en él. Numerosos levantamientos se llevaron a cabo a lo largo de todas las colonias españolas en ultramar, a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII. Y todos pueden considerarse antecedentes más o menos lejanos de las futuras guerras de independencia que darían como resultado la soberanía de los países americanos. Veremos más detalles en los módulos siguientes, en los que vamos a estudiar las guerras de independencia de los diferentes países. Por otra parte, el estudiante puede consultar la sección de No More para conseguir más información. Y con esto vamos a pasar al tercer punto de nuestro módulo, que se titula Ideas ilustradas, inestabilidad política y la guerra de la independencia en España. Las ideas ilustradas del siglo XVIII mostraron a la gente que otra forma de hacer las cosas era posible, y estas ideas se hicieron notar especialmente en Francia, con los intelectuales Montesquieu y Voltaire. La Ilustración no tuvo tanta acogida en España como en Francia, y fue más tardía, al igual que otros movimientos literarios posteriores, pero también tuvo grandes defensores, como el padre Fray Benito Jerónimo Feijoo. En América, por su parte, las ideas ilustradas también llegaron sin demasiada censura, en gran parte provenientes de España. Una ilustración cristiana y conservadora que seguía las ideas de Feijoo y que se aplicaban en los colegios. Hay que recordar que la educación estaba en manos de los jesuitas, hasta que estos fueron expulsados. Después del estallido de la Revolución Francesa, Floridablanca intensificó el control por parte de la Inquisición hacia la llegada de libros, ideas o información que pudiera considerarse revolucionaria. Ideario ilustrado, que dio como resultado la Revolución Francesa, se consideraba peligroso para la corona española y, por tanto, para sus territorios en ultramar. Veamos algunos ejemplos. Un pensamiento antiabsolutista, que incitaba a crear un gobierno democrático con una separación de poderes. Un sentimiento anticatólico, ya que los más radicales consideraban a la Iglesia como un impedimento al progreso, o el liberalismo político y económico. Precisamente fue este pensamiento anticatólico el que llevó a Carlos III a tomar la decisión de expulsar a los jesuitas de América en 1766, después del motín de Esquilache, una decisión que no sentó nada bien en las colonias. Esto fue una gran catástrofe a nivel educativo y solo benefició a unos pocos colonos que se enriquecieron gracias a la desamortización de los bienes de la Compañía de Jesús. El Estado se quedó con sus propiedades. Por otra parte, las ideas ilustradas resultaron muy atractivas para los criollos americanos. Los criollos eran descendientes de los colonos nacidos en América,
que se consideraban a sí mismos americanos y no españoles de nacimiento. Ellos pedían el libre comercio y el liberalismo político, y estaban cansados de las medidas opresivas y centralistas que venían impuestas desde España. Todas estas ideas comenzaron con la llegada de la Ilustración y fueron tomando forma, ganando más peso y teniendo más trascendencia en una sociedad descontenta, como hemos explicado, y que veía la necesidad de un cambio. Al mismo tiempo, en España se estaba viviendo una época de gran inestabilidad política, con la invasión napoleónica y la próxima guerra de independencia. En 1807, España y Francia pactaron que las tropas de Napoleón atravesarían España para invadir Portugal, pero por su paso por España, Napoleón decidió que comenzaría un ataque para hacerse con el gobierno, viendo los problemas que había entre el rey Carlos III y su hijo Fernando VII. Su idea era establecer a su hermano José Bonaparte en el trono. Finalmente lo consiguió, aprovechando la inestabilidad política que había en ese momento en España. El pueblo se había amotinado en contra del rey, empujado por el príncipe Fernando, y Napoleón los convenció para ejercer de árbitro entre ellos, haciéndoles trasladarse a Bayona, en el sur de Francia. Allí fueron obligados a abdicar en la figura de José Bonaparte, el hermano de Napoleón. Por su parte, América no reconoció a Bonaparte como rey, ni tampoco a los nuevos virreyes que fueron nombrados por él para gobernar en los virreinatos, y crearon sus propias juntas de gobierno, que al principio solo querían reformar la administración y organizarse, pero que se convertirían en el germen de los futuros gobiernos independentistas. Y con esto vamos a pasar al siguiente punto de nuestro módulo, que trata sobre las juntas de gobierno en América y la influencia de la independencia de los Estados Unidos. La independencia de las 13 colonias británicas, que se concluyó en 1783 y que dio como resultado la nueva nación llamada los Estados Unidos de América, también sirvió como aliciente para las colonias españolas, aunque, como dice Isidro Sepúlveda, ambas independencias responden a procesos históricos totalmente diferentes. La independencia de las colonias británicas formó parte del proceso de revoluciones que trajeron consigo las ideas ilustradas, al igual que la Revolución Francesa, mientras que la independencia de las colonias españolas fueron el resultado de una necesidad de hacerse cargo de sus propios intereses y afrontar el vacío de poder político. Sin embargo, esto no quita para que los países hispanoamericanos se guiasen por el ejemplo de los recién formados Estados Unidos y algunos de los nuevos países siguieran su modelo de constitución, como Venezuela o México, entre otros. Pero volviendo al tema de las juntas de gobierno, estas se crearon en 1808, como hemos dicho, para enfrentar el vacío de poder político después de la invasión napoleónica en España. El 24 de septiembre de 1808 se crea la primera junta, situada en Montevideo, a la que sigue la de Chuquisaca, en Bolivia, y la de La Paz. Normalmente estos procesos comenzaban con la sublevación contra el virrey impuesto y su derrocamiento, poniendo en su lugar una junta compuesta por hombres representantes de la sociedad. Muchas veces las juntas estaban, en su mayoría, compuestas por criollos, pero no siempre. Por ejemplo, en la Junta de Gobierno de La Paz también estaban representados los indígenas. Vamos a hablar brevemente ahora sobre la lucha armada y los procesos de independencia. A principios del siglo XIX, la invasión napoleónica en el territorio español estaba en pleno apogeo. Fernando VII había sido capturado por los franceses y las colonias hicieron eco del caos peninsular. Por otra parte, las relaciones con los ingleses tampoco estaban bien, y Gran Bretaña había intentado varios ataques a costas americanas, aunque sin gran éxito. En los años 1806 y 1807 intentó un ataque en el puerto de Buenos Aires, que fue rechazado por las autoridades del virreinato, pero esta acción dejó en evidencia la poca fuerza que mantenía España a estas alturas en sus territorios americanos, dando más razones a los criollos para luchar por la independencia. En el año 1810 es la fecha clave cuando hablamos de los albores de la independencia americana. En plena guerra de la independencia en España, contra la invasión napoleónica y ante el caos peninsular,
y la falta de la figura del monarca, figura reconocida como la máxima autoridad tanto en España como en ultramar, en América hay una radicalización en las ideas de los criollos sobre la independencia. No fue un proceso fácil y uniforme, ya que también había personas en las colonias que no estaban a favor de la independencia. Se formaron dos bandas, los realistas y los independentistas, y comenzó una ronda de violencias que acabó en la formación de las nuevas naciones independientes americanas. 18 territorios se declararon independientes desde los años 1810 hasta 1824, dividiendo los anteriores virreinatos en territorios más pequeños con su propio nombre y declaración de independencia constitucional. Algunos de estos territorios se volverían a unir años más tarde para formar los actuales países que conforman Centroamérica y América del Sur. Por poner algunos ejemplos, el Virreinato de Nueva Granada se dividió en 4 estados a lo largo de estos años, formando las Provincias Unidas de Nueva Granada en 1810, el Estado Libre de Cartagena en 1811, el Estado de Quito también en 1811 y la Gran Colombia en 1819. Esta última estaba formada por territorios de los actuales Colombia, Venezuela, Ecuador o Panamá. Vamos a ver a continuación algunas de las revueltas que se llevaron a cabo en Nueva Granada. Vamos a empezar con el movimiento de los comuneros. El descontento de la población hará que se produzca el movimiento de la insurrección de los comuneros, como medida antirreformista en 1781, que se estima alcanzó unos 20.000 habitantes. Los comuneros nombraron a Juan Francisco de Bermeo como general de este movimiento y como capitanes a Monsalve, Plata y Esteves. La revolución iniciada en Socorro se extendió rápidamente a otras localidades, cuyos representantes se dirigieron hacia Santa Fe, capital de Nueva Granada. Allí negociaron con las autoridades a través de una comisión que decidió suspender la reforma tributaria y reforzar la capital. Los comuneros pedían la supresión de la esclavitud, la defensa de las tradiciones de los pueblos, la bajada de impuestos, el libre comercio de tabaco, mejoras de caminos y puentes, el acceso de los criollos o americanos al acceso de puestos administrativos o la libertad de cultivo, así como otras reformas que también incluía la Iglesia, recogidas en el documento de capitulaciones de Zipaquira en 1781. Lógicamente, este documento fue anulado por la corona y sus representantes fueron duramente castigados, pero no impidió que sus ideas continuasen. El mestizo José Antonio Galán se dedicó a dar libertad a esclavos negros, repartir los fondos de la administración de rentas al pueblo, multando a los vecinos que apoyaban a la corona y predicando para que los pueblos se sublevasen contra las autoridades, sentando de esta manera las bases para posteriores ideas nacionalistas. Y ahora vamos a pasar a hablar de la revolución de los criollos en Nueva Granada. La élite criolla pedía igualdad respecto a los españoles nacidos en la metrópoli, ya que, a causa de vivir en tierras americanas, sentían que no se les daba los mismos derechos que a los españoles peninsulares. Al no conseguir lo que proclamaban, se fue construyendo entre los criollos un sentimiento patriota americano cada vez más fuerte, con tendencias independentistas. Estos criticaban el monopolio comercial, las altas tasas de impuestos, la escasez de mano de obra para explotar minas o realizar trabajos, o el creciente contrabando. Todo esto junto a la crisis económica por la que estaba atravesando España, que a causa del proteccionismo de los mercados de otras naciones, era incapaz de crear productos manufacturados y, sobre todo, no permitía que las colonias fomentaran la producción. Incluso la producción de tabaco, que daba un 20% de beneficios a la corona, era un monopolio, impidiendo que otros se lucrasen. La corona controlaba las tierras y también los agricultores que lo plantaban. Tanto así que comenzaron a producirse algunas revueltas en Tunja, Pamplona, Socorro y San Gil, porque la producción se había centrado solo en el Valle de la Magdalena. Mientras el malestar y las ideas separatistas estaban cada vez más asentadas, conocidas la labor del revolucionario criollo José María Carbonell, nombrado como presidente de la Junta Popular en Colombia. Con unos ideales basados en la Ilustración y el racionalismo,
Pensaba que lo importante para lograr el éxito de cualquier revolución era que el pueblo se levantase y moviera masas. Hablaba con los habitantes y fue llevado a la cárcel en agosto de 1810, acusado de promover el levantamiento popular del nuevo gobierno de criollos. Fue ahorcado en 1816, ya que era odiado por los que defendían al rey y por los criollos independentistas coloniales, que solo querían la emancipación para aumentar su poder sin pensar en el beneficio de las clases bajas. Bueno, con esto hemos hecho una panorámica de los antecedentes de las guerras de la independencia y hemos dado algunos ejemplos que ocurrieron en el virreinato de Nueva Granada, al igual que hemos visto los antecedentes lejanos de las guerras de independencia. Y con eso terminamos el módulo de los antecedentes de las guerras de independencia. Muchas gracias por escucharnos.